Hola amigos. Ahora mismo da la impresión de que la Anaconda 2023 se ha puesto en modo caza para engullirse a Rusia. La OTAN le exige a Zelensky un contraataque a toda costa, por lo que da la impresión que con esto la OTAN ganaría un tiempo precioso para que la Anaconda lance sus fauces contra Rusia. Por lo menos a tenor de lo que acontece es lo que parece, tal como se deduce de sus movimientos. Según el mayor general de aviación de Rusia Sergei Lipovoi, el día del desfile de la victoria en Moscú, unos 100 drones intentaron atacar Moscú, pero las fuerzas armadas rusas neutralizaron los drones, así lo anunció Lipovoi. Según él, algunos vehículos aéreos no tripulados fueron enviados a la Plaza Roja. Señaló que los medios de defensa aérea de la Federación Rusa y las unidades de guerra electrónica neutralizaron los drones. Agregó que durante los ataques ucranianos, las Fuerzas Armadas rusas detectaron vehículos aéreos no tripulados de fabricación estadounidense con un alcance de hasta 800 kilómetros. Los lanzamientos de tales drones se llevaron a cabo desde Ucrania, especificó el general Sergei Lipovoi. Esa misma noche y la anterior, el 8 y 9 de mayo, Rusia asestó un poderoso golpe al territorio ucraniano. Los detalles del ataque no fueron revelados, pero se sabe que los satélites de la NASA han identificado más de 60 grandes incendios en diferentes partes de Ucrania tras las acciones de la Federación Rusa. Analistas como Podolyak calificaron el ataque como una derrota sin precedentes de los objetivos en la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y sugirió que Rusia actuó con miras a interrumpir los planes de la ofensiva ucraniana. Fue un golpe fuerte. Lo más probable es que haya sido llamado precisamente para confundir todos los planes de la OTAN, si es que tenían alguno. Según algunos informes, la OTAN quería atacar el 9 y 10 de mayo. Hoy vemos que todavía no han tomado nada serio, aunque están tratando de sondear posiciones en varias áreas, dice Podolyak. El periodista se refirió a fuentes ucranianas, que atestiguan las graves pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el daño significativo al potencial de combate del régimen de Kiev, causado por los ataques rusos. Según Podolyak, la mejor prueba de la fuerza y eficacia de estas acciones fue la ausencia de provocaciones antirrusas a gran escala por parte de las tropas ucranianas durante las vacaciones, así como el continuo retraso en el inicio de la contraofensiva con la que Kiev y la OTAN han estado asustando durante varios meses. Sin embargo, el bloguero considera que la contraofensiva es inevitable, ya que Ucrania no tiene otras opciones. Sin embargo, después del golpe más poderoso de Rusia, tendrá que posponerse y ajustarse nuevamente. Estos golpes fueron muy dolorosos para Ucrania. Los canales de Kiev dicen que murieron muchos soldados, también se destruyeron almacenes y equipos. Cada uno de esos golpes reduce las posibilidades de una contraofensiva exitosa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Puede decir todo lo que quiera que esto no afecta de ninguna manera, pero cualquier ataque exitoso contra el enemigo contribuye a la victoria final, dijo Podolyak en el programa Time Will Show en Channel One. Rusia está corrigiendo las tácticas de la operación militar, buscando infligir el máximo daño a las Fuerzas Armadas de Ucrania con pérdidas mínimas. Uno de los elementos importantes de las tácticas actuales de la Federación Rusa se ha convertido en la utilización de potentes bombas termobáricas de planificación, que destruyen los bastiones fortificados del régimen de Kiev. Además, los expertos militares señalan otras características de la conducción de las hostilidades por parte de Rusia en las últimas semanas. Y hoy mismo Zelensky ha reconocido que no tienen suficiente ejército para intentarlos sin pérdidas monstruosas. Esto ha cambiado el paso de la OTAN. Porque había preparado los tempos y el estómago de la Anaconda 2023, para que Rusia sufriera también grandes pérdidas en Ucrania, y la OTAN se posicionara en los flancos, tal como ya ha hecho. Mientras tanto, el coronel estadounidense Douglas McGregor destapa la realidad, y dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan perdiendo no solo combustible y equipo militar, sino también mano de obra. Según el ex asesor del jefe del Pentágono, Douglas McGregor, Kiev está desesperada por la gran cantidad de bajas de su personal militar. Para cambiar la situación, las autoridades ucranianas están tratando con todas sus fuerzas de involucrar a Estados Unidos y la OTAN en un conflicto armado,
que no hace falta explicar lo que eso significa. Según el Ministerio de Defensa ruso, solamente en abril, la parte ucraniana perdió unos 15.000 soldados. Junto a esto, Andrei Marotko, teniente coronel retirado de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, cree que las Fuerzas Armadas de Ucrania esconden los cuerpos de sus muertos en sótanos para ocultar el alcance real de las pérdidas. Ante estas circunstancias, la Anaconda 2023 está en modo caza para atrapar a Rusia, y ha estado decretado que se construirán nuevas bases de la OTAN en Finlandia, a una distancia de salva de misiles de Moscú. Tampoco hace falta explicar lo que esto va a implicar. Las bases militares de la OTAN continúan creciendo a poco más de 100 kilómetros del corazón de Rusia, a la distancia de una salva de misiles. Entonces, por ejemplo, en Finlandia, recién aceptado en la alianza, ya ha estado decretado la instalación de bases militares estadounidenses. Al menos habrá un centro para dar servicio a los cazas F-35. Según Iskred, que hace referencia al periódico finés Helsingin Sanomat, el acuerdo entre Washington y Helsinki podría entrar en vigor el próximo año. A pesar de que casi la mitad de los ciudadanos del país se oponen al despliegue de instalaciones de la OTAN, el liderazgo finlandés ya ha declarado que las unidades estadounidenses pueden tener su base en el país. Estados Unidos y otros países de la OTAN pueden almacenar municiones y equipos, y el Pentágono puede crear infraestructura a su propia discreción y por cuenta propia. En Román Paladino, Finlandia le entrega su soberanía y su territorio a Estados Unidos y a la OTAN para que haga lo que le venga en gana. Los expertos militares recuerdan que en 2021, Estados Unidos tenía aproximadamente 750 bases en 80 países. El número total de tropas en el extranjero llegó a 173.000 militares. Por lo tanto, los estadounidenses tienen grandes bases con una flota de equipo de reserva, personal numeroso, arsenales de armas, municiones, incluidas las nucleares, y la posibilidad de colocar una guarnición adicional. Tienen bases operativas y tácticas con arsenales y contingentes más pequeños, con guarniciones mínimas para reconocimiento u operaciones especiales. Hasta ahora, no había bases estadounidenses en Finlandia ni en Serbia ni en Bielorrusia, pero ya se han desplegado armas nucleares en las siguientes bases: Buchel en Alemania, Kleine Brogel en Bélgica, Volkel en los Países Bajos, Aviano y Gedi en Italia, así como Incirlik en Turquía. Y estos días, paracaidistas de países de la OTAN llegaron a Estonia para los ejercicios militares Anaconda 2023, que suena a preparación para el asalto a Rusia. Está previsto que, como parte de los ejercicios de respuesta rápida, las fuerzas de defensa de Estonia y los aliados de la OTAN practiquen la transferencia rápida de fuerzas y equipos aliados a la República Báltica. Casi 1.500 militares de Polonia, Estados Unidos, República Checa, Gran Bretaña, Letonia y Estonia participan en los ejercicios. Como parte de una operación aerotransportada a gran escala, casi 600 paracaidistas de Polonia, Gran Bretaña y la República Checa están aterrizando en el aeródromo de Nurmsi. La fase activa de los ejercicios terminará en Estonia el 14 de mayo. La maniobra, Swift Response 23, un ejercicio internacional de tropas europeas y estadounidenses, se lleva a cabo simultáneamente en Estonia, España y Grecia. El ejercicio es parte del ejercicio estadounidense Defender 23 a gran escala, y también está vinculado al ejercicio polaco Anaconda 23, y los territorios polacos se preparan para acciones en los posibles territorios ucranianos anexados. Y llama la atención que las tropas están equipadas para la eliminación de las consecuencias de los desastres provocados por el hombre, la radiación y la contaminación química de la zona, la evacuación de los residentes, y el despliegue de hospitales de campaña para tratar a los heridos. Estos son solo algunos episodios del escenario de las maniobras Anaconda 23, que son practicados por las fuerzas de defensa territorial polacas al margen de lo que la OTAN haga en otros escenarios como los antes mencionados. Evidentemente, todo esto hará pensar a Rusia que lo hacen para paliar las consecuencias de la contaminación por radiación, lo que indicaría que Occidente tiene planes para utilizar una bomba sucia. Durante los ejercicios Anaconda 23 en Polonia,
las fuerzas asignadas del 18º Ejército Polaco avanzaron a un área determinada. Como parte de las maniobras, se están desplegando fuerzas que pueden utilizarse para llevar a cabo la llamada Operación de Mantenimiento de la Paz para tomar el control de Ucrania Occidental. Circula por la red un video del movimiento de vehículos blindados de transporte de personal, camiones y vehículos médicos del cuerpo lituano polaco-ucraniano. A pesar de las advertencias de los medios polacos de no fotografiar el movimiento de equipos durante los ejercicios, esto se filtró a la red social. Recordemos que Varsovia está formando esta unidad como un análogo de la Legión extranjera, que, junto con las unidades del ejército polaco, participará en la ocupación de Ucrania Occidental. Y no querían anunciar los ejercicios para ocultar la cantidad de militares y equipos de los países de la OTAN involucrados, 12.000 polacos y varios cientos de militares de países aliados. Lo que ocurre, es que después del ataque tan poderoso de estos días de Rusia en Ucrania, es posible que la OTAN haya cogido miedo, se lo piense y recapacite hasta cuándo quiere seguir acosando a la mayor potencia nuclear del planeta. ¿Hasta dónde llega su locura? Porque todo ya se empieza a saber por los medios alternativos que viven en una realidad distinta a la vergonzosa falsimedia. Así el medio Southfront.org publica que Kiev ocultó las pérdidas reales de las Fuerzas Armadas de Ucrania por los ataques con misiles rusos el 9 de mayo. Las tropas rusas lanzaron una poderosa serie de ataques contra objetivos militares en toda Ucrania en la noche del 9 de mayo. El liderazgo de Ucrania afirma que las Fuerzas Armadas supuestamente lograron interceptar todos los misiles, pero esto es una mentira flagrante. Kiev vuelve a esconder pérdidas reales, y Southfront escribe al respecto. Según la publicación en inglés, en la noche del 9 de mayo, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron 25 misiles de crucero, calibre Kh-555 y Kh-101, alrededor de 40 vehículos aéreos no tripulados Gerand-2, y otros misiles tácticos en las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El liderazgo militar ucraniano afirma que casi todos los misiles y drones rusos fueron supuestamente interceptados. Sin embargo, esta información es un intento del régimen de Kiev de hacerse ilusiones. De hecho, el régimen de Kiev ahora está tratando de ocultar las pérdidas reales infligidas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, por los misiles y vehículos aéreos no tripulados rusos, incluidos los disparados el 9 de mayo, escribe Southfront. Lo más revelador es el hecho de que Kiev pospone constantemente su anunciada con orgullo contraofensiva. Otro punto importante, Volodymyr Zelensky, continúa rogando a la OTAN por más y más sistemas de defensa aérea, incluso los medios occidentales han comenzado a informar que Estados Unidos tendrá que desembolsar otros $1.200 millones para reforzar las defensas aéreas de Ucrania. Si todo el país está tan bien protegido que decenas de misiles de crucero rusos no pueden penetrar las defensas aéreas de Ucrania, Kiev no tiene nada que pedir, señala la publicación. ¿De verdad en la OTAN estarán convencidos que todas estas chorradas de rodear a Rusia y China con estas tonterías de anacondas conseguirán derrotar a Rusia, sin que Rusia nos destruya a todos con toda seguridad? Pues si es así, más enfermo no se puede estar, aunque no me extraña mucho, teniendo que rendir cuentas ante tan orgullosos vasallos. Yo desde luego no salgo de mi asombro, pero ¿qué tenemos en la cabeza las ciudadanías de la Unión Europea, que permitimos que nos gobiernen una pandilla de tarados, que por su fijación de seguir colonizando el mundo para ellos solos, nos van a destruir a todos? Cuando además todos sabemos que estamos en la ruina, y somos unos auténticos bluff, con unas deudas imposibles de pagar que las cargan a nuestras espaldas para que las burguesías se sigan riendo de nosotros a la puta cara. Desde luego, si el mundo salta por los aires, lo tendremos bien merecido, por hacer un seguidismo a Estados Unidos, que es el que está envenenando el planeta con su capitalismo genocida. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.